de aprendernos teorías de comunicación a ejecutarlas de forma ya práctica, y es otro mundo totalmente. Primero que se te ocurría cuando pensabas en la comunicación de una empresa era en la revista interna. O sea, creo que no nos vemos trabajando solo con una sola persona o con un solo equipo para la cultura de la empresa, y eso al final es también comunicación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Exstudio Podcast. Esta vez nos encontramos muy bien acompañados con alguien de casa, María Fernanda Pérez. Ella es manager en Exstudio, especialista en temas de comunicación. Bienvenida, Mafer. Gracias, muchas gracias. Me pueden decir Mafer, siempre digo que me pueden decir Mafer, así que estamos en confianza. Pues bueno, para quienes no lo saben, les vamos a hacer una confesión. Pues Mafer y yo estudiamos juntos la carrera de comunicación en la UNAM, en México. Y pues en aquellos años el tema de la comunicación, si bien nos apasionaba y era algo que disfrutamos muchísimo como estudiantes, pues se vivía de una manera totalmente diferente. ¿Te acuerdas, Mafer, cómo era la comunicación en nuestros tiempos? Totalmente, creo que hemos pasado, y por la generación de la que venimos, pasamos de lo análogo a lo digital de entrada. O sea, creo que ese es un punto, un fact muy importante, pero pasamos en la UNAM es muy teórico todo, la teoría es lo principal, y pasamos de aprendernos teorías de comunicación a ejecutarlas de forma ya práctica, y es otro mundo totalmente. Si bien tiene sus bases, realmente la comunicación antes, o lo que pensábamos antes, era de el boletín interno y ya. O sea, yo me acuerdo que si sabías o redactar o lo primero que se te ocurría cuando pensabas en la comunicación de una empresa era en la revista interna. Eso era lo que primero, y ahora hay infinidad de herramientas que podemos explotar también internamente. Y claro que obviamente cada universidad tiene su forma de impartir y un poco su tira de materias y el enfoque académico que le daban, pero yo me acuerdo mucho que en aquel entonces, pues nosotros nos enfocábamos en 5 tipos de comunicación, ¿no? Que era pues, la Recuérdame. comunicación, la comunicación organizacional, Sí. El periodismo, Sí. la producción audiovisual, que tiene que ver más con medios tradicionales, radio, televisión, cine. También estaba la comunicación organizacional, que justo es después a lo que nos llevó la vida a trabajar, o justo mucho de lo que hacemos ahora tiene que ver con esa comunicación interna de las grandes corporaciones, pero también pues la comunicación política, ¿no? Sí. Que estaba mucho más encaminada hacia el tema pues de administración pública, de discursos y oratoria y demás. Y publicidad, me faltó decir Publicidad, claro. publicidad también, que era me encantaba la materia de publicidad, la verdad, he de decir. Pero justo, y algo que también ahora comentas y me llegó a recordar mi época de practicante o practicambre, como quieran decirle. Yo tuve la oportunidad de estar en 2 medios principales de comunicación en México, haciendo prácticas profesionales en la carrera, que fue TV Azteca y Publimetro, ¿no? En TV Azteca vi la parte de producción audiovisual, que también ya no es nada lo que conocemos ahora. Y me acuerdo mucho que en ese entonces decían que iba a desaparecer, y cuál, o sea, sigue más viva que nunca, y de ahí pues han surgido otros medios como streaming, etcétera. Pero también estaba la parte de periodismo Publimetro, ¿no? Y justo yo haciendo como todo el recap de, bueno, ¿qué me gusta? Pero me gusta producción, pero también me gusta periodismo, pero también me gusta publicidad. Encontramos comunicación organizacional, que Claro. creo que eso fue lo que marcó, y era poco conocida en ese entonces. Ahora yo no sé cómo sea en la carrera, pero en ese entonces recuerdo que hasta como la vendían, no, es que comunicación organizacional es lo de mañana y tal, y yo dije, probemos, y sí me gustó, y ahora que lo vivimos, después de tantos años, digo, sí, no me arrepiento de haber elegido comunicación organizacional, y ahora hacerlo y poder mezclar mundos de todos lados para crear comunicación en las empresas.
Y es que no sé qué opinas, pero justo en mi caso yo creo que una cosa es lo que estudias y después ya conforme te va llevando la experiencia profesional hacia distintos caminos. Y algo que tiene la comunicación es justo que es muy amplia, entonces te permite después ir definiendo el rumbo que quieres darle, hacia dónde te quieres dirigir y qué camino tomas. En mi caso, por ejemplo, estuve muchos años en temas de relaciones públicas en agencias y después llegué a este universo de la comunicación corporativa y me fascinó. Y en tu caso, ¿cómo justo, y ahora yo te puse el ejemplo de, está en Publimetro, luego te ve Azteca y ahora puedo hacer el mundo de todo. En tu caso, ¿cómo? Porque sí estuviste varios años en relaciones públicas y ahora bajarlo, ¿cómo, ¿cómo has bajado esa experiencia a las organizaciones en el tema de comunicación? Claro, creo que todo está relacionado y partimos de lo que recordábamos en las clases, por ejemplo, de periodismo. Hay ciertas bases que son muy importantes en todo lo que hagas, ¿no? El escribir bien, en darle pues un tono correcto, en cuidar la parte del estilo, ortografía, redacción. Son como las bases o lo básico que te permite después construir una intención sobre el impacto que quieres generar y el valor que quieres que se perciba de la comunicación que vas a realizar. En ese sentido, pues trabajar en agencias de relaciones públicas tiene que ver mucho con cómo estructuras los mensajes para los diferentes medios o públicos a los cuales quiere llegar la marca, cómo incorporas toda la parte de experiential marketing, de activaciones, eventos, presentaciones, empoderar a los speakers, etcétera, a todo lo que haces. Y mucho de eso, pues resultó muy interesante ya al trasladarlo justo a este tema de la comunicación corporativa. Creo que algo que gustó mucho cuando empecé a trabajar en un proyecto para BVA, pues fue el traer todas esas prácticas que ya venía haciendo de mi universo anterior hacia este mundo más de activaciones para los colaboradores, el cómo generar engagement y que las iniciativas que se estaban creando desde talento y cultura para el colaborador, pues permearan mucho más y hubiera mucha mejor participación de los colaboradores. Sabes que, y tocas un punto bien interesante, porque, y es algo que yo he pensado, también algo que me trajo aquí a Exstudio y a BBVA, donde también justo inicié llegando acá, algo que llamó la atención de mi perfil es que también venía de hacer marketing digital. Entonces es todo un conjunto y creo que lo hemos dicho de repente muy seguido, que de repente somos como todólogos y eso permite el tener como varias disciplinas o varias experiencias en otros lados, permite concentrar toda esa trayectoria en un fin, ¿no? En algún otro fin. Y además a mí lo que me gusta que dices, las bases, ¿no? Escribir bien, hablar bien, tener gestión de medios, etcétera. Nuestra carrera o nuestro perfil da como para también ser muy creativos y no, o sea, creo que no nos vemos trabajando solo con una sola persona o con un solo equipo o con un solo proyecto, ¿no? O sea, tenemos que estar dinamizando y trayendo buenas prácticas a otros proyectos, buenas prácticas a otros equipos, a otros clientes. Pero lo que quería decir de esto que mencionabas es, y que lo que llama la atención de nuestro perfil para este tipo de perfiles de comunicación interna o comunicación organizacional, es que podemos, y es algo que yo siempre he pensado, bueno, somos personas, vamos hacia personas que sí, son parte de una nómina y son parte de una organización o una empresa, pero al final son personas y tienen vida allá afuera. ¿Y qué tienen vida? Tienen redes sociales. ¿Y qué hacen en las redes sociales? Exponer su trayectoria, exponer su vida, compartir, ¿no? Crear esa interacción con otras personas. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo también veo o que creo que ha funcionado en proyectos en los que hemos participado, pues es verlos así, ¿no? Recuerdo uno en el que igual si quieres tú compártenos ahorita, en el que hacías de diplomas, ¿no? De amigos. Hay amigos allá afuera, tienes amigos allá afuera. Tú lo que hiciste fue traer todo Un lo que las concepto. personas se sienten conectadas allá afuera, traerlas hacia la organización y eso generó un engagement brutal y generó un programa de amistad increíble en una organización de, bueno, BBVA, en servicios financieros, ¿no? ¿Quieres Sí, contarnos de esa? Porque creo que trae mucho y fue de los proyectos de los pioneros que tú hiciste acá y trajiste como toda esa experiencia a un proyecto súper bonito. pues la idea justo era cómo mejorar un poco el tema de la percepción de clima laboral, ¿no? Cómo te sientes cuando estás en el trabajo y en quiénes puedes encontrar apoyo.
Entonces, en lugar de que fuera algo como un programa ya establecido con reglas y obligatorio, en el cual le impones a cierto colaborador que ayude a otro, ¿por qué hacerlo forzoso si es algo que se da genuinamente? Y lo que ahí sucedía también o que entendimos fue que en las organizaciones muchas veces sucede que disfrazas este tema o es un tema tabú el decir que tienes amigos dentro que son más bien compañeros de trabajo, ¿no? O sea, como que Claro. cuesta trabajo decir es mi amigo. En ese sentido vimos que había casos donde genuinamente se daba. O sea, aquellos casos donde generas un vínculo muy cercano con alguien del trabajo que va mucho más allá de una simple ayuda, ¿no? O de verte forzado a hacerlo, sino que realmente pues hay esta entendimiento, hay esta complicidad. Veíamos casos incluso de personas que pues llamaban compadres, ¿no? O sea, de ahí se generaban pues Órale. vínculos como mucho más hacia lo personal. Y eso es bonito porque al final también hay muchos estudios que respaldan esta parte de que sí impacta muy positivamente el que tú puedas tener esta red de apoyo cercana con tus compañeros de trabajo y poderles llamar incluso a algunos amigos. Y a partir de esto nace esa idea de cómo podíamos incorporarlo. Primero lo habíamos pensado como parte de las figuras que te acompañan cuando llegas a la organización y después vimos que esto va mucho más allá. O sea, que no se podía quedar solo en el momento en el que alguien ingresa, sino que al final pues la amistad la vives en todo momento. Y fue a raíz de eso que empezamos a construir esa campaña. Fue una campaña que fuimos pues sembrando durante 6 meses con diferentes actividades, cápsulas de información que al final pues iban sembrando a ese concepto global que queríamos transmitir y todo desembocó en una semana de activaciones de Del amigo, la ¿no? Semana del Amigo, justo, que fue esta parte de cómo ya lo celebrábamos a lo grande, ya que habíamos pues plantado un poquito la semilla de por qué sí es bueno tener un amigo en el trabajo. Y sí, la verdad es que el resultado fue increíble porque fue el sitio más visitado durante ese año de esa organización, ¿no? Interno. Tuvimos una participación brutal también en las actividades que habíamos diseñado, que era así, reconocer a alguien a través de un diploma que podías generar rápidamente y le llegaba a esa persona por vía correo. Recibimos historias, videos también que publicamos justo Wow. celebrando este tema de la amistad y sobre todo esas historias eran lo que era muy rico, ¿no? Que era justo enterarnos de, por ejemplo, cuando uno había podido rescatar a otro compañero en la carretera porque lo vio con el uniforme de la organización, se Oh, paró y ¿en le, pues serio? Eso no me lo prácticamente, sabía. sí, Wow. prácticamente pues, o sea, le ayudó muy fuerte, ¿no? O sea, casi le salva la vida de tener este sentido de, pues me detengo, ¿no? En este caos que traemos en el día a día y ayudo a este compañero, ¿no? Entonces, justo es un caso de muchísimo éxito. Y que justo esto que dices es parte de otra estrategia dentro de las organizaciones que es la marca empleadora, Ujú. que justo genera este engagement o genera el sentido de pertenencia de las personas. Al ver a una persona con el mismo uniforme en la que me detengo porque, bueno, es mi compañero, me necesita, ¿no? Y él es parte de mi entorno y de mi organización. Y esta parte de marca empleadora, o sea, ahí es donde vemos la parte de reputación también, Sí. que tú vienes de hacer relaciones públicas y justo se mezcla. Y eso también es comunicación. O sea, esto que nos acabas de contar también es comunicación. O sea, empezamos con el boletín o la revista interna, pero eso también es comunicación porque genera esta interacción entre las personas y generaste un mensaje clave para la cultura de la empresa y eso al final es también comunicación. Y ya que estamos hablando justo de la experiencia del colaborador y la comunicación, creo que no se queda solo en una activación o en un tema particular, permea todas las esferas de la organización. En nuestro caso, que hemos podido trabajar en proyectos, pues nos damos cuenta que no importa la finalidad última o la meta de ese proyecto, siempre habrá un tema de comunicación, de cómo lo planteas, de cómo sientas las bases, de cómo transmites el mensaje de manera oportuna, correcta, clara, de cómo le das seguimiento a ese mensaje. Y muchas veces, pues sucede que esos proyectos fracasan, no por un tema de mala organización o un tema de que estaba mal planteado o que no se ha llegado a los objetivos por alguna stopper que encontraron allá afuera, sino más bien
pues por un tema de comunicación. O sea, no Sí. se hizo de una forma correcta, no se planeó de forma correcta, no se hizo de forma oportuna, y ahí es donde radica toda esa importancia. Y después, justo cuando ya lanzas o implementas esa solución o ese proyecto, pues cómo impacta justo el hecho de que funcione correctamente el mantener activa esa comunicación, hacer ciertos reforzamientos y esa parte, y lo hemos vivido en proyectos de ingeniería, en proyectos de data, en proyectos que tienen que ver con experiencia del colaborador y muchas otras áreas. Sí, y con eso quiero decir que justo comunicación interna no es nada más el área de comunicación interna, ¿no? Las personas que hacen, obviamente es un trabajo enorme porque justo llevan diferentes medios de la empresa, tienen diferentes tareas, pero también permear la comunicación o hacer comunicación en otras áreas, como decías, ingeniería o data, me parece brutal que podamos tener esa oportunidad de participar en esos equipos o en esos proyectos, porque realmente son perfiles pues, que no hacen comunicación y que Claro. hacen muy padre su trabajo, cosa que yo no podría hacer de data ni de ingeniería, pero no hacen comunicación y lo hemos visto en proyectos donde hemos participado, ha sido exponencial todo lo que ellos quieren comunicar o cómo lo quieren comunicar y que hemos tenido casos, por ejemplo, de una oficina de datos de un banco, ¿no? Ahora sus comunicaciones llegan a las personas que tienen que llegar, causan ese interés, no es como el típico correo electrónico de, ya me lo sé, con la plantilla de la empresa, viene el cintillo arriba, bueno, abajo, el banner arriba, viene un comunicado, ni lo leo porque ya he recibido muchos y pierde el interés totalmente. Además, y tengo un dato que acabo de ver, justo los colaboradores pues pierden interés en ese tipo de correos por lo mismo de que ya reciben tantos correos electrónicos, a pesar de que es el canal principal. Ay, ¿dónde lo tengo? Bueno, mira, el 38% de los trabajadores se sienten agobiados por la sobrecarga de correos electrónicos y puede ser la razón para dejar su trabajo. Bueno, esto Wow. está muy así, muy alarmante, pero dejémoslo de dejar del trabajo, simplemente que se sienten tan abrumados de recibir correos electrónicos que ahora existen muchísimos más medios que se pueden explotar y que de repente en las mismas organizaciones están tan viciados, ¿no? Que no llegan a ver toda la posibilidad que hay para ofrecer mensajes, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, en el proyecto de data se hicieron stickers, ¿no? O sea, stickers que podías tú pegar en tu computadora o Digitales, ¿no? se han hecho esto de los gafetes también, o sea, hay muchos canales de comunicación, los wallpapers de las computadoras también son un gran medio para comunicar. Los fondos para videollamada, Los ahora que está fondos muy de para moda el tema de videollamada, Teams o de... totalmente. O Claro. sea, existen ya los podcasts, ¿no? Ya puedes hacer podcast también para tus empleados. Puedes incluso hacer video podcast en donde, bueno, la persona igual puede ver el video si es algún tutorial, pero también lo puede escuchar y le puede quedar claro mientras está trabajando. Y entonces, yo donde más también he visto que, además de estos proyectos en data o en ingeniería, donde más he visto también la importancia de comunicación es en proyectos de gestión de cambio. O Totalmente, es uno sea, de los pilares. y las empresas lo necesitan muchas veces y de repente contratar a una persona que te puede hacer, sí te hace la estrategia de gestión de cambio de acuerdo a la metodología y está bien, no digo que está mal, no me vayan a funear por eso, Censura. a funar, ¿no? Es funar, ya dije mal la palabra, a funar por eso, pero he visto que cuando metemos perfiles especializados en comunicación o en diseño gráfico, ya es totalmente otra estrategia u otra campaña y ayuda muchísimo a esta adopción. O muchas veces no se le da la importancia, ¿no? Como que viene este plan de transformación súper grande, súper importante para la empresa, la compañía, y creemos, o muchas veces nuestros clientes o las áreas de negocio caen en esta parte de pensar que el change management sí se puede y si le sobra un poco de presupuesto, pues se incluya, ¿no? Pero no con esta importancia que realmente tiene, que es pues mucho del éxito de esa transformación o de ese proyecto que se busca implementar o de ese cambio, pues va a depender de la comunicación, de la capacitación y de una estrategia
pues muy bien implementada, pero que sobre todo toma en cuenta al colaborador al que va a llegar, sus necesidades, cómo piensa, cómo aprende, qué le gusta, ¿no? De qué forma va a recibir mucho más, con mucha más apertura a ese cambio, etcétera. Sí, y hemos visto justo, creo que ahora tenemos también la vara muy alta en comunicación por todo Sí. este tema de tecnología, la personalización, la experiencia de los servicios, la experiencia de el momento. O sea, tenemos ya la vara muy alta, siento, pero porque justo ya no se trata nada más de esta comunicación va para hombres y mujeres entre 30 y 45 años de edad. O sea, ya, eso es lo que veíamos en la universidad. Ahora ya es de, tenemos generaciones, o sea, estas brechas generacionales, tenemos personas que les gustan los videojuegos, personas que les gusta leer, que les gusta ir al cine. Entonces tienes que hacer todo estos planes o estas estrategias considerando todo eso, la personalización, ¿no? ¿Qué tanto personalizas ese mensaje? ¿Qué tanto conoces a esa persona a la que vas a llegar? Que creo que es parte de la experiencia. ¿Qué tanto conoces a esa persona para que realmente lea tu mensaje, lo entienda y además se suba al barco contigo, ¿no? En ese Ujú. mensaje. Claro, y otro de los puntos que creo que en los cuales la comunicación es básica es en el tema de la percepción de valor. Y es algo que tiene una importancia vital con los clientes con los que hemos trabajado. Ahí me gustaría también conocer tu opinión, justo porque lo que he visto es que cada vez áreas como las que mencionábamos, de tecnología, de ingeniería, etcétera, muchas veces se enfocan tanto en la solución que tienen que generar en sus conocimientos per se, que no lo comunican correctamente dentro de la misma organización hacia su mismo colectivo, pero también hacia arriba, hacia sus Mm, directivos, etcétera. Entonces, justo puede ser que estén haciendo un trabajo espectacular, pero si no se comunica de forma correcta hacia todos los niveles, pues la percepción del valor que están generando no siempre es la correcta. Entonces, ahí es donde creo que es vital el incorporar este tipo de estrategias y de perfiles, justo para que la comunicación permee de una forma correcta y que ese valor sea percibido como tiene que ser. No solamente lo que haces, sino cómo lo cuentas, ¿no? Y ujú. cómo vendes todo eso que haces también es muy importante. Sí, y sí, hemos tenido pocos casos, pero muy valiosos. O sea, yo les digo que si tienen por ahí un tema así, nos hablen. Pero sí hemos visto casos en los que justo, digo, es muy importante comunicar cuánto porcentaje te dio de ventas, cuál fue el ROI, cuál fue ¿no? La experiencia, qué Net Promote Score te están calificando. O sea, sí es muy valioso eso cuando lo comunicas justo a un nivel más alto o que quieres comunicar ese proyecto a un nivel más alto, a un stakeholder, pero cuando le das también una visión más creativa, un storytelling, le muestras ejemplos, le das una cara, una experiencia de marca a eso, ya cambia totalmente la percepción del proyecto y de pasar de ser un proyecto wow, porque tal vez tiene sus resultados muy, muy increíbles y muy sustentados, pasa a un proyecto memorable para la persona que lo está viendo, que lo está conociendo. Pasa a ser un proyecto en el que esa persona puede incluso entenderlo mejor, porque de repente también nos ha tocado ver que se comunican a stakeholders que ni siquiera son del mismo perfil, que son stakeholders de De otro otra perfil, área, claro. y entonces les cuesta trabajo de repente entenderlo o lo entienden porque pues al final son los stakeholders, pero ya cuando se los cuentas de una forma tal vez graciosa o se los cuentas considerando, poniéndole el gráfico ahí o un video donde le expliques de qué va o le pones como una metáfora, ya lo puede entender mucho mejor e incluso les sirve para exponerlo en otros medios o exponerlo en otros auditorios, ¿no? O sea, ya va mucho, mucho más allá de esa parte. Y nos pasó, por ejemplo, en BBVA hacíamos justo las Demo Days, que todavía existen, pero ahí no sé si, o voy a decir una barbaridad, no sé si fue cuando tú entraste que empezaron a hacer estos videos o ya existían, o tú le diste como cuando empezaste a hacer cómo exponer esto en los proyectos en las Demo Days, fue tu idea lo de hacer los videos y ahora ya cada año todo el mundo nos odia porque entonces todos tienen que hacer su video, aunque no sean especialistas en eso.
Sí, sí, fue ahí un poquito donde nació la idea, donde ya los equipos tenían como esta motivación de contarlo de una forma un poquito diferente, que fuera mucho más atractiva, pero sí, o sea, justo nuestra labor siempre ha sido pues estar en los proyectos trayendo ese toque disruptivo, ¿no? Ese toque de creatividad y es un muy buen ejemplo de lo que comentas. Rescataría también dentro de el ritmo que lleva nuestra conversación justo esto que mencionabas de nuevas tecnologías, toda la parte de cómo está cambiando la comunicación hoy en día con todo el impacto de redes sociales. Y hay un dato que se me quedó grabado, que leía recientemente, es que ya el foco de atención de un estudiante universitario, tomando en cuenta, pues eso, ¿no? Toda la trayectoria que ha vivido en su vida académica y demás, es de 0,6 segundos lo que tiene de atención. Wow. O sea, no es ni siquiera un segundo el que nos detenemos justo a ya concentrarnos en algo y eso permea no solamente a nuevas generaciones, sino que en realidad todos estamos inmersos ya en este universo de redes sociales. Estamos muy acostumbrados al La swipe, a la inmediatez. inmediatez, a la motivación que te da, la dopamina que te genera el estar constantemente recibiendo estos estímulos y eso pues implica un cambio brutal, ¿no? En esta parte de la comunicación y también Ujú. tiene que permear a nivel corporativo. Lo que decías de buscar otros formatos, de buscar otras formas de hacer esta comunicación es vital. Creo que muchas veces incluso, y no está mal el trasladar esos formatos que ya vivimos allá afuera en el día a día y en nuestro tiempo libre también al ámbito laboral. Ujú. Una estrategia que nos funcionó muy bien en diversos proyectos fue empezar a hacer videos tipo TikTok, ¿no? Ujú. Que son videos como muy cortos, muy en formato vertical, con un display de información importante, relevante, pero rápido, ágil, ¿no? Entonces creo que justo el saber adaptarte a eso y no morir en el intento, quedarnos Sí. con, era mejor en nuestros tiempos, o en nuestros Ah, tiempos sí. se hacía de otra manera, también es una práctica vital. Y también otro medio que dices es el WhatsApp. O sea, es Sí, back to basics, pero la realidad es que al final, sí, ya sé que WhatsApp no es un canal oficial de una empresa y puede que su uso no esté de todo correcto en muchos lados, pero ahorita lo que, o sea, se me viene a la mente con el tiempo que tenemos tan corto de lanzar un mensaje y que ya lo hicimos hace 4 años más o menos, regresando de pandemia, fue los stickers de WhatsApp. uh-huh, O sea, pudimos crear stickers especial para una campaña de desconexión digital eh, y fue el boom. O sea, un sticker lo ves, pum, lo mandas y lo ves en un segundo y ya está. Ahí está el mensaje también. Entonces es como parte de, pues viene IA, o sea, digo, claro. vienen cosas mucho más tecnológicas, pero si tú tienes una mediana o pequeña empresa, puedes hacer stickers y también te pueden funcionar como medio de comunicación, ¿no? Exactamente. Y justo en ese sentido, mencionabas ya la parte de la IA y cómo está permeando. Y justo creo que ahí hay mucho que decir. Mm. Es algo que ya domina nuestro día a día. Y también como empresas, pues justo el reto va a estar en cómo nos posicionamos. Estaba investigando esta parte de ahora ya no es suficiente el posicionamiento SEO, ¿no? Dentro de Mm. los buscadores web, sino que ahora cómo te vas a posicionar para que las IAs te recomienden como marca o recomienden tu servicio o de alguna forma sea relevante para todo esto que está sucediendo, este revuelo de comunicación a través de los GPTs y de todas estas herramientas que ya existen allá afuera. Ujú. Sí, Además del cambio también de la producción de los mismos contenidos. sí. Somos de la época en la que era necesario ir y hacer el shooting en físico, gestionar a todo un equipo de trabajo, a todo un equipo Oye, de todavía producción. existe, ¿eh? No hay que minimizar esos No, trabajos. claro, definitivamente es algo súper, súper importante, pero también es un tema de adaptarse o morir en el intento. Sí, o los presupuestos a veces no dan para esos equipos y justo. Exacto, entonces creo que también es un tema de apertura, de como especialistas, como profesionales, de cómo vas incorporando estas nuevas tecnologías a tu día a día. Es muy Ujú. una frase típica que se escucha mucho ahora, pero creo que es muy cierta, que es esta parte de que la IA no viene a reemplazarte, sino que más bien viene a potencializar la forma en la que tú haces ese trabajo. Al final hay un componente humano, hay un componente de personas que no podemos olvidar y que hemos validado una y otra vez en los diferentes proyectos en que hemos estado, que ese componente es vital. Podrás tener la última tecnología,
pero no se trata de poner tecnología por ponerla, sin entender justo que al final una decisión personal, una emoción, es lo que puede hacer exitosa toda esa iniciativa o derrumbarla. Sí, totalmente. No sé si tengas tú algún ejemplo que hayas visto donde ya la IA se esté usando para por ahí sé que hay un proyecto que se propuso, igual no sería bueno decirlo porque no está al aire, pero no sé si tengas tú algún ejemplo de que ya se esté usando IA para empleados. O sea, porque yo ya, sí, ya la IA está, o muchas empresas ya la están empezando a usar. De repente justo veía, Santander, por ejemplo, acaba de sacar su IA en la aplicación y empecé yo a jugar con ella, ¿no? Para ver qué tanto me daba. Y la realidad es que sí le falta en cuestión porque pues obviamente acaba de salir, tiene que educarse. Entonces yo le hacía preguntas como le hacía una pregunta como de, oye, qué consideraste o qué consideraron para devolverme el dinero de una compra fraude que yo hice? No tenía respuesta, obviamente, a eso, ¿no? Pero sí le dije, oye, explícame las formas de inversión desde la aplicación móvil. Y ya me sacaba algo que puedes buscar en Google y que te puede salir ahí. O sea, al final la están educando, seguramente debe ser parte de que están viendo qué pregunta la gente para educarla y ya, ¿no? Pero digo, eso ahorita yo tengo en la mente ese ejemplo muy fresco de la IA que está, también creo que BBVA ya implementó la suya, no tengo la Sí. aplicación, pero ya la implementó y de hecho estaba leyendo en la mañana que redujo ya 5 puntos o un poco más de la mitad el tema de fraudes por la IA que están usando, entonces, wow, ¿no? O sea, al final hay mucha controversia todavía en el tema, a pesar de que ya estamos más que arriba del barco, sigue habiendo controversia, pero digo, wow, está increíble. No sé si tú tengas algún ejemplo. Sí, de hecho, lo que hemos podido ver es que la IA hacia los colaboradores está muy ligada hacia el tema de las plataformas, ¿no? Si el plataformado que tiene la empresa está asociado a una marca como Google o como Microsoft, pues ya trae incluido justo, ya sea en este caso Gemini o Copilot o etcétera, y cómo esta tendencia de empezar a probarla desde un nivel básico, o sea, justo algo que estamos encontrando es que hay mucha reticencia por parte de los colaboradores o ahorita lo que están haciendo es hacer preguntas básicas, a lo mejor automatizar ciertas tareas como respuestas de correos, lecturas de documentos o análisis de los mismos, pero justo creo que va a permear y cada vez más y muchísimo más fuerte. En nuestro ámbito, un poco como lo hemos visto, tiene que ver con desde hace un año, un poco más, la generación de imagen, video, voz, y esto aplicado a temas pues, muy específicos, por ejemplo, como la formación, donde ahora es mucho más fácil y mucho más rápido crear estos entornos con storytelling, como decías, con gamificación, pero justo con elementos desafiantes, retadores, motivadores, que ahora es mucho más fácil crear a través de todo esto que mencionaba, ¿no? O sea, cómo estas herramientas o estas cosas las vas poniendo en un entregable macro, como es una experiencia formativa o como es pues cualquier otro tema que ya es vital a nivel de la experiencia como tal del colaborador. Entonces, esto va a ir cambiando mucho. Todo el tema de chatbots, asistentes de empatía, todo lo que tú puedes, no solamente migrar del tema de tareas pues muy formales o muy propias de tu día a día de trabajo relacionado con hard skills, sino más bien con las soft skills. O sea, como en algún momento si estás muy estresado, si estás muy cansado, si te sientes frustrado, si atendiste una llamada con un cliente que fue pues muy ruda y te dejó drenado emocionalmente, cómo puedes encontrar en algunos de estos chatbots pues ya esa reflexión de, oye, me sucedió esta situación, cómo lo pude haber hecho de forma distinta, y en ese sentido, pues justo como un habilitador de contención también. Es un ámbito muy interesante de lo que vemos que está sucediendo. Y fíjate que ahorita lo que dices, no tengo exactamente el dato, híjole, ahí se los va a quedar mal, pero hace poco Netza, tenemos un laboratorio de IA en el equipo y Netza compartía una cifra, ay, híjole, no sé, no recuerdo la verdad cuál era, pero, o sea, está comprobado que las personas usan estos modelos de IA, de conversación, para tomar terapia. O sea, realmente es lo que es el top de consultas o de usos que le hacen estos modelos de IA y no lo dudo que entonces
la empresa que puede tener ese tipo de herramientas, pues diga, oye, estás estresado, tómate 5 minutos y aquí está este agente que te puede ayudar a escucharte, ¿no? Exacto. Muy hair. Sí, la verdad es que es un universo cambiante, es un universo emocionante de saber también todo lo que viene en los próximos años y que tenemos pues el gusto de vivirlo finalmente, ¿no? Creo que eso es un poco con lo que nos tenemos que quedar. Ay, Estamos seguramente llegando pues al final de nuestro episodio. Me gustaría saber si tienes algún mensaje para las nuevas generaciones que están entrando a este universo, para todas las personas que ven estos episodios y de aquí pueden llevarse algo, ¿qué les dirías? pues primero me encantó el episodio, o sea, me hizo recordar mi época de solo existe la revista interna a llegar a ahora puedes tomar terapia desde tu computadora en un chat GPT o en lo que sea. Me encantó esa línea de tiempo. Y creo que lo padre de estos podcasts o de estos episodios es que justo estamos hablando de lo que actualmente está sucediendo, de ejemplos clave en empresas muy importantes que, como les decía también, bueno, estos ejemplos, ok, son en este top de empresas, pero también puede funcionar para otro tipo de tamaño de empresa si tienes como esta creatividad o si puedes tomar estos recursos como ejemplo, ¿no? Y como inspiración sobre todo. Eso creo que es de inspiración, que se lleven de estos podcasts el salir con algo que les haya quedado dentro de los mensajes o eso y que les sirva o les inspire a crear algo diferente allá afuera. Yo diría que como estudiante o incluso antes de elegir la carrera a la que me iba a dedicar, tenía miedo de si eso iba a poder trabajar o vivir en el futuro y Por en la dos. carrera recuerdo que era una conversación constante con los compañeros e inclusive después, quizás sí hubo algún momento en el que me pregunté si había elegido correctamente pues la decisión que había tomado. Y hoy lo puedo decir que sí se vive de la comunicación y es hiper importante y seguramente pues tendrá mucho camino por recorrer porque es parte básica. Va a cambiar, ya no es la misma comunicación interpersonal que antes teníamos a la que vivimos hoy con la llegada de la nueva tecnología, la IA y demás, pero definitivamente al final pues seguimos moviéndonos por emociones, por el valor que percibimos y para ello pues hay una base y un componente muy importante que es la comunicación. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio y no olviden seguirnos, registrarse aquí en el canal, dejarnos sus comentarios y nos vemos en la próxima. Adiós.